Hola comunidad Entre Canos. Mi nombre, Janet Rojas. Soy una economista colombiana apasionada por transformar la sociedad en pro de las personas mayores. Quiero invitar el 16 de noviembre a las 10 de la mañana a que me escuches un tema muy hermoso que vengo desarrollando y trabajando a nivel de estos grupos, donde tenemos que entender la responsabilidad que tenemos como hijos de nuestros padres. Entonces te invito, comparte esta invitación, acéptame esta invitación también para que escuchemos, para que compartamos un espacio agradable donde podamos construir juntos un mundo mejor para las personas mayores. Un abrazo para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le doy la bienvenida a esta charla de hoy martes, que estamos a 16 de noviembre, sobre un tema muy interesante. Yo diría que hasta polémico, porque ya por ahí he escuchado algunos comentarios y leído algunos comentarios de personas que me dicen, ¿te vas a meter a hablar de eso? Y pues sí, alguien tiene que tocar los temas que nos incumben, alguien tiene que decir las cosas, puede que no nos guste, o puede que nos haga, nos dé un campanazo en la cabeza y diga, caray, qué lejos estoy de ser y de hacer lo que debo, no lo que tengo que, sino lo que debo hacer. Y qué mejor que nos acompañe Lida Janet Rojas Hernández, una mujer que a mí me impresiona mucho, aunque no lo sabe ella, muy jovencita, pero tiene una iniciativa, no les cuento, tiene una iniciativa que se llama Querido Abuelo. De entrada, el nombre se me hace como un bombón, un dulcecito así para endulzarnos el momento. Entonces, dentro de esta iniciativa, ella hace distintas cosas y ahorita voy a presentar su semblanza. Nada más estoy tomando el tiempo y haciendo un poco de tiempo para configurar a que se retransmita en todas nuestras redes sociales. Pues ya ven que tenemos el Facebook, la fanpage, el grupo. En la fanpage ya se está transmitiendo, eso ya me consta. Ahora lo estoy poniendo en el grupo y ahora lo voy a poner en nuestro WhatsApp. Y con eso damos la bienvenida a Janet, que por cierto se llama Lida Janet, y me acaba de decir que prefiere Janet, lo cual pues es muy respetable y con mucho gusto. Fíjense que ella es emprendedora, eso me queda claro. Fundadora de la primera tienda para las personas mayores. Ojo, fundadora de la primera tienda para las personas mayores, Querido Abuelo, en Colombia, abriendo la categoría con tiendas en franquicias y en tienda virtual. Tiene capacidad de liderazgo, resiliencia, sobreponiendo el sueño ante la adversidad, enfrentando retos de ser emprendedor ante lo desconocido, gratitud con mis anteriores empleadores y empleos. Fíjese qué interesante y qué bonito. Gratitud con mis anteriores empleadores y empleos, plasmado en este proyecto de vida. Gracias a las multinacionales por darme las herramientas y los cimientos para queridoabuelo.com, primera tienda para las personas adultos mayores en Colombia. Trabajamos con pasión. Aquí el protagonista es el adulto mayor, catapultando el amor a mis padres. Ciertamente uno se tiene que inspirar, y qué mejor que inspirarse en los padres, en los abuelos, en lo que está cerca, la familia que está cerca para esto. Ella es economista con experiencia en la industria farmacéutica, en el área comercial y generación de la demanda. Está capacitada en desarrollo de clientes, planes de crecimiento, análisis de estadísticas, proyecciones, implementación de exhibiciones, estrategias de distribución y evacuación. ¿Evacuación o evaluación, Janet? Evacuación de Evacuación. productos. Ah, mira, ahorita nos tienes que decir qué es eso. A ver, para Ajá. verlo claro. Conocimiento de los diferentes canales de distribución a nivel nacional, buen relacionamiento y conocimiento de cuentas claves nacionales, experiencia en penetración de nuevos productos a mercados a nivel comercial y médico, capacidad de liderazgo y habilidades de comunicación, me queda claro. Toma de decisiones, trabajo en equipo, facilidad para establecer relaciones comerciales sólidas con clientes internos y externos de la compañía, habilidad en desarrollo de equipos de apoyo y generación de iniciativas motivacionales para consolidar grupos comprometidos. Experiencia en el sector financiero, fortaleciendo la administración financiera de clientes. Ella es presidenta de la Fundación Alzheimer del Eje Cafetero. Cafetero. ¿Mande? Sí, cafetero. Cafetero, perdón, es que leí aquí Ujú. que dice disculpen, cafetero, ya lo corregí.
y miembro adherente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Oye, a una mujer se supone que no se le hace esa pregunta, pero ¿qué edad tienes, Javier? ¿Qué edad tienes que has hecho todo esto? Ya me cansé de solo leerlo. Y que casi nunca, pues, porque me lo pediste, pero realmente lo más importante es trabajar por las personas mayores, muy a pesar de llegar a ello por experiencias vividas, pero eso solamente era la escuela, la universidad está es en la calle y en lo que uno realmente hace. Muchas gracias por esta invitación, Luis, No, con muchísimas mucho gracias. Estoy muy gusto. feliz de estar con todos ustedes y las personas que nos acompañan esta mañana. Qué rico esta invitación, de verdad que es una delicia para mí poder aportar un granito de arena en el bienestar de las personas mayores. Pues gracias a ti por esto. Y ya te hice la primera pregunta que muy elegantemente le diste la vuelta, no me dijiste tu edad. Ah, no, no, a mí no, no, yo soy orgullosa de mi edad, tengo 50 años, estoy empezando a vivir mi segunda mitad. Pues seguramente, claro, claro, muy cierto. Y por favor, ustedes les dije que ella es colombiana y todo esto, que viva abuela en Colombia y todo. Sí, pero ¿qué creen que está transmitiendo en vivo y en directo desde Tampa, Florida? Ajá, sí, O sea, sí, ella está estoy en Tampa. ¿Qué radicada. haces en Tampa? Estoy radicada en Tampa ya hace unos meses. Toda la situación de la pandemia nos afectó muchísimo a nivel de la compañía, pero luego hubo una situación política del país que está transitando todavía y que está por definirse muy, muy pronto con las elecciones. Y eso también ha ido afectando muchísimo la economía del país. Entonces, pues tenemos familia, tenemos en este país que es un país grandioso y donde pues estamos aquí explorando, viendo oportunidades para también trabajar por las personas mayores en este país y entregar todo el conocimiento para el cuidado que nos permita también apoyar a Colombia para que siga viva toda nuestra compañía y nuestro propósito, que es trabajar por las personas mayores. Muy bien. Y todos vamos para allá. Bueno, yo ya llegué, tú no. No, pero es que ya llegaste y tienes a la mamá viva, por Dios, estos son de los privilegios de muy pocos. Yo ya la mía está lejos, mis padres ya no están. Entonces, cuando uno encuentra una persona como Luis, que con la mamá viva, uno dice, Señor, ¿qué es esta bendición tan grande? Qué fortuna. Y por ahí está presente, ¿eh? Porque no se pierde Sí, las charlas. ah, hermosa, qué bella. Bueno, un saludo muy especial, porque de verdad que eso es un privilegio tener a los papás vivos y por eso decidí, yo desde, bueno, empecé todo este proceso trabajando en la industria como leías, pero cuidaba a mi madre con Alzheimer y aprendí a amarla y a perdonar y a vivir con ella y a entenderla y a ver todo su proceso. Y el día que ella se fue, yo dije, voy a seguir hablándole a las familias, a los hijos, porque en esto me he encontrado mucha soledad de las personas mayores y hemos dejado a un lado la responsabilidad. Y como lo decías al comienzo, Luis, resulta que nos da miedo hablar de eso y nos da miedo ponerle cara a este problema que cada día es mayor porque el mundo sigue envejeciendo, ¿sí? Entonces, pues yo de lo que hablo siempre es precisamente de eso, o sea, el mundo envejece, Europa envejeció ya, uno habla de España como la cuna de la gerontología y la geriatría porque son países que tienen un alto índice de envejecimiento y como para que nos vamos adentrando en el tema, Latinoamérica también va en ese mismo camino, obviamente, porque hay un control de la natalidad, porque los laboratorios cada día investigan más y mira cómo una vacuna para el COVID salió en menos de 6 meses, porque los laboratorios todos los días están investigando, porque gracias a Dios hay gente muy, muy inteligente y muy brillante de cara a todo esto y por eso también cada día somos más viejos y también porque en países como Colombia, donde hay tanta violencia y hay tantos muertos y tuvimos esa época terrible del narcotráfico sangriento y, y todo lo que ha sido nuestro problema de guerrilla y todo, ha dejado mucha gente sola, muchas viudas, mucha gente emigrando de Colombia, entonces sigue el envejecimiento, sigue
creciendo esas tasas de envejecimiento y hay una esperanza de vida que ha aumentado, donde ya vamos a hablar de que para el 2050 va a estar entre el 25 y el 27% serán personas mayores en la población a nivel de Latinoamérica. O sea, esos son muchos millones de personas mayores de 60 años. Y que tenemos que atender en todas sus necesidades y atenderlos también nosotros mismos. O sea, hay Claro, necesidad de comer, necesidad de divertir, necesidad de pasear, claro. necesidad de trasladarnos de un lugar a otro, necesidad de salud, necesidad de divertirnos. Pues todos esos son Opor satisfactorios que no debemos sí, de claro. olvidar. Claro, son oportunidades, pero primero hay que entenderlas, ¿cierto? Primero hay que entenderlas porque también salen los gurús del mercadeo a generar soluciones que buscan es como una utilidad económica y no el bienestar de nuestros mayores. Entonces ahí es donde yo he ido tratando de meterme a decirles, por favor, no abusemos de los mayores, pues que esto no es pues por sacarles la pensión, ¿cierto? Que es donde a uno a veces le duele que somos tan mercantilistas y nos olvidamos es de su bienestar, ¿sí? Sí, es No cierto, nuestro bienestar económico, sino el bienestar de los mayores. Y por claro. eso las empresas deben trabajar de forma diferente. Ahora, para tener un orden, una secuencia, entonces, tú identificar, tú, por tratar a tu mami, atender su situación, su condición de Alzheimer, Sí, estuviste inmersa en ese ámbito que muchos desconocemos porque no hemos pasado por una situación similar, porque no tenemos un familiar con un padecimiento así, pero tú sí lo viviste de primera mano. claro. Y Eh, eso, y no, eso no te solamente motivó. eso, Luis, cuando yo nací mis padres eran muy ya más grandes, entonces yo vi todo su proceso de envejecimiento. Y ¿Mm? entonces sus amigos también eran personas muy mayores, siempre me gustaron, o sea, a mí me fascina trabajar con las personas mayores porque no sé qué magia tienen para mí, o sea, me encanta hablar con una persona mayor, me enamora sentarme a su lado y bueno, eso es lo que Dios hace en uno, ¿no? Son llamados y propósitos de los que creemos en Dios y ese llamado yo le dije, sí, aquí estoy y entonces empecé a ver no solamente por Alzheimer, digamos que por Alzheimer hay un campo muy grande que se viene estudiando y por eso pues también estoy trabajando en el eje cafetero por las familias que viven el Alzheimer, porque pues no los entendemos, porque las familias cuando se enfrentan a una situación de Alzheimer, y eso amerita que después hagamos otra charla, siempre buscamos como alternativa llevar al familiar a un hogar geriátrico. Siempre estamos buscando soluciones muy superficiales y esto es un tema más de fondo. Pero se vienen muchas situaciones cuando uno es mayor, Luis, cuando las personas no han tenido, digamos, un acompañamiento ideal o calidad de vida o demás, o cuando hay un riesgo. Por ejemplo, una persona está hoy perfecta y a mí mucha gente me ha dicho, no, es que mi mamá sale todos los días a caminar y camina una hora. Y sí, ahí ya está en riesgo, porque si es una persona de 80 años que sale a caminar, tal vez sola, se puede caer y apenas se cae, empieza una cadera. Esa cadera empieza a ocasionar una cantidad de dificultades. Entonces ahí fue donde yo me encontré con que no los conocemos, con que no sabemos todas, y nosotros como hijos decimos, no, mi mamá vive sola y ella está lúcida y está perfecta, y que viva ella sola porque yo con ella no vivo. Y empezamos a generar una distancia enorme entre las personas mayores y nosotros los que somos más jóvenes supuestamente, porque no los entendemos, porque no los conocemos. Sí, eso es ¿Sabes un... también qué creo que pasa, Janet? Que Sí, no les permitimos que se cansen, no les damos tregua. Seguimos viéndolo con las capacidades de hace 20 o 30 años, que podía moverse, subirse a un autobús o manejar un auto o cargar las bolsas del mandado y decimos, ah, mi mamá, mi papá, pues, sí pueden, claro que pueden. Y de repente te pones a pensar, oye, yo ya me canso, sí. no, ya no me muevo como hace 20 años. Ya Ujú, no tengo la resistencia de hace 20 años. Ya no tengo la ujú, memoria de hace 20 años. ujú. También empieza esto a fallar, empieza uno a olvidar cosas. Pero uno no les da ese permiso a los papás. No quiere uno que los papás envejezcan y que los Bueno, papás eso tiene pasen una por eso. razón. Eso tiene una razón psicológica y unos elementos que uno va teniendo a lo largo de la vida. Cuando yo nací, mi madre tenía 42 años y ella siempre me iba a llevar esos 42 años a lo largo de la vida. Solamente cuando hay un hecho traumático es cuando uno dice, uy, Dios, aquí
Ya veo a mi mamá mayor, ya lo veo mayor, pero antes no. Y lo que estás diciendo, les exigimos demasiado. Entonces, queremos que vivan solos, queremos que hagan de comer solos, queremos que me cuide los hijos, queremos que su pensión me la traslade a mí, queremos que cambie la tecnología y haga una videollamada como Luis la está haciendo, una conferencia, cuando no los conocemos, cuando no sabemos sus limitaciones y cuando no hemos acompañado ese proceso. Ahí es donde vamos nosotros. Desconocemos los términos del maltrato, Luis, que era lo que yo te decía que me parece importante dar a conocer. El maltrato que está tipificado y que sabemos que existe a nivel de familia y que es una puerta que se cierra, una puerta muy hermética, porque no sabemos qué pasa al interior, porque a veces los países hacen oídos sordos a todo lo que pasa al interior de una vivienda. Entonces, eso que estabas diciendo, que los dejamos solos, que les exigimos mucho, que todo eso es maltrato. Un maltrato que no sabemos ubicarlo, que no se identifica y que a veces la sociedad hace caso omiso a lo que pasa. ¿Por qué? Porque tener unos papás mayores a veces se convierte en una responsabilidad tan grande para un Estado, cuando también tiene otras responsabilidades que son las mamás solteras, los inmigrantes, los niños, la guerrilla, los problemas económicos. Entonces, el problema que menos bulla hace es el de la soledad de las personas mayores, ¿no? Entonces, empezamos a trasladar, digamos, situaciones al interior de una vivienda, pero no hacemos nada por ella. Entonces, por eso te decía, toquemos el tema de identifiquemos qué es maltrato. No sé tú qué opinas si seguimos por esa línea. Discúlpame que, ¿si me oyes? Sí, sí, sí. Sí, es que se fue la luz y se cambió la señal al celular, al teléfono. Ahora estoy desde el teléfono. Perfecto. Siempre tengo los dos por Muy las bien. dudas. Y entre que se cambió y logré configurar aquí, me perdí un poco. Pero bueno, decías que no le... Perdón, pero perdí. Tranquilo, no hay lío. No, acuérdate que estamos haciendo esto precisamente así, es lo chévere de hacer esta actividad en diálogo. Sí, y decías que no les damos como el permiso a los papás de envejecer, de pasar por esas etapas donde ya no es lo mismo, ¿no? Sí, claro, no les damos el permiso y les exigimos muchas cosas. Yo me encuentro con situaciones donde el papá o la mamá se pensionó y para los hijos es una felicidad porque voy a ir a llevar mis hijos para que me los cuide. Entonces empieza uno, lo que te estaba diciendo es, tenemos que hablar de maltrato, tenemos que identificar qué se considera maltrato para que quienes nos escuchen o quienes compartan este video sirva para abrir este tema tan grande y tan dolido para las personas mayores como qué es el maltrato, ¿cierto? El maltrato es la omisión o es el acto que causa daño. Entonces mira que a veces no es un golpe, ¿sí? Sí. Es todo lo que ponga en riesgo y la integridad física o psicológica de alguien, sea el que sea, niño, adulto o una persona mayor, ¿sí? Atenta contra la dignidad, contra la autonomía, contra el respeto fundamental del individuo. Eso es un maltrato. Eso es maltrato. Entonces, cuando yo dejo de ir a visitar a mis papás y allá viven solitos todo el tiempo y yo ni siquiera me entero de qué está pasando allá, eso es maltrato. ¿Sí? Porque los hijos, como decía la invitación, tenemos una responsabilidad moral. Es la primera responsabilidad que tenemos con nuestros papás. Económica en algunos de los casos, ¿sí? Pero si en determinado caso las personas mayores no tienen dinero para sostenerse, se vuelve una responsabilidad imperiosa del hijo, ¿sí? No lo entendemos, no nos gusta verlo, de verdad, no nos gusta. Eso es un tema que a los hijos no les gusta que le digan, venga, ¿y su mamá por qué vive sola? ¿Por qué usted no se la lleva a vivir? Entonces la gente se siente mal porque hay alguien que le está haciendo ver esa situación, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, y lo dice muy claro, hay distintas formas de maltrato. Sí, Distintas, claro. no es una sola, no es el No es golpe, una no es la sola. mala palabra, el abandono.
El abandono es un maltrato. Entonces, hay un maltrato que es el maltrato físico, por ejemplo. Entonces, el físico es como su nombre lo dice, el maltrato que es un golpe, un empujón, ¿sí? Una bofetada, una quemadura con cigarrillo. O sea, hay situaciones muy fuertes, Luis, que se vive, Sí. como te decía ahora, al interior de una vivienda y que los gobiernos la desconocen y que tenemos que hacerla ver. Una persona mayor puede vivir con su hijo y tener cero tolerancia. Y se han dado en Colombia el Día de la Madre del 2020, que estábamos en plena pandemia, fue muy triste un caso de un hijo que estaba bañando a su mamá y maltratándola, tirándole agua, horrible. Por Dios, el Día de la Madre. Yo decía, pobre señora, si eso hace uno el Día de la Madre, pues, ¿qué esperanzas tiene en este hijo, por Dios? Sí, Pero sí, muchas claro. veces su verdugo es su única compañía. Entonces ellos callan ese maltrato porque ¿qué puedo hacer? Yo vivo en la casa de mi hijo y si yo me quejo, me va a echar mi hijo. ¿Sí? Entonces mire que es un tema donde necesitamos a los gobiernos y a las autoridades más alertas, porque las personas mayores nos han dado todo. Como yo siempre digo, lo que hay fue construido por una persona mayor. Es Por más, supuesto. lo que se viene, Luis, ahora con los niños haciendo TikTok y con Instagram, vamos a ver si no van a necesitar a todas las personas mayores ahí en las compañías, porque son las personas mayores los dueños de lo que hay. Nosotros Sí. somos herederos, no somos dueños. Entonces, ese es el maltrato físico, pero hay un maltrato psicológico, Luis, hay un que también viven ellos y es el que es verbal, es a través de insultos, a través de gritos, a través de inclusive negarle la palabra, es un maltrato. O sea, cuando yo llego y le tiro el teléfono a mi mamá y le niego la palabra y no la quiero volver a hablar, eso es maltrato. El solo hecho de ignorar a la persona, como tú lo decías. Amenazas de abandono. Entonces le decimos, vea, ¿sabe qué? Yo acá no vuelvo. Y si usted sigue molestando, la voy a llevar a vivir a un hogar. ¿Sí? Maltrato emocional, cuando los tratamos como unos niños, porque es que eso tiene un punto de equilibrio, hay un punto, una línea muy delgada entre la protección y el maltrato por infantilización. Si yo le digo a la abuela, Vela, y Tito, y Tita, y Lelo, ese tipo de términos son un maltrato para las personas mayores. ¿Sí? No lo sabemos, pero lo hacemos por desconocimiento, obviamente. Bueno, depende, aquí depende del país, porque aquí en México se ocupa mucho decirle tito o tita a los abuelos. Pero si son los Entonces, míos, si son los no, míos, claro, claro, eso. claro, claro. Los Pero si propios, yo sí. veo una persona mayor y digo, allá va un tito, ese no es mi Ah, tito, ese no es mi tito. O sea, si dentro de la familia ese es el término que se usa, está perfecto. Pero si yo como hijo, si yo no soy nada de la familia y va un abuelito, solo el término abuelito es un tema de infantilización. Es un sí. abuelito, no es un abuelo. La palabra es abuelo, no abuelito. Entonces, esas son cosas que pues obviamente desconocemos. Y hay casos, obviamente, donde donde un hijo le puede decir a uno, ser capaz de decirle, mire, con esa señora haga lo que le dé la gana, porque así me lo han dicho. Ya, con esa señora haga lo que quiera. Eso para uno, a mí me marca el alma cuando yo voy a mis asistencias familiares, porque yo hago asistencias y pues las hemos hecho virtuales para que la familia se una en torno al cuidado de una persona mayor. ¿Y por qué necesitamos conocer todos estos maltratos? Porque los hijos asumimos que no es un maltrato, inclusive asumimos que como mi mamá me reprendió y en algún momento me corrigió y tuvimos problemas en mi juventud, yo tengo el derecho de maltratarla. Imagínense. Esto viven las Qué, personas mayores en silencio. sí, claro. Qué tristeza, ¿eh? No, pero tenemos que hacer cosas. O sea, lo bueno de identificar esto es que podamos abrir la mente a ayudarlos. El maltrato, hay un maltrato que es económico, que es privar de recursos a las personas mayores o
privarlos del acompañamiento para el manejo financiero. Imagínate, eso también es un maltrato, porque la señora tiene que ir a reclamar la pensión y le toca irse sola, que son así, o que cuando el hijo va y la acompaña le tiene que dar la mitad. Eso también es maltrato. Maltrato Sí, es que ella con la pensión me sostenga a mí. La pensión fue hecha para que las personas mayores vivan con ese recurso. Y te cuento que hay hijos que le piden a la mamá que le pague el arriendo de la habitación. O sea, si vive en su casa, en la casa del hijo, la señora tiene que pagar arriendo. Todo eso, vaya. esa es la realidad. O sea, qué rico envejecer y ser como Luis con toda esta independencia. Pero Luis, afuera son una cantidad de personas y de situaciones que necesitamos identificar. Hay un abuso sexual que también se da a veces en instituciones o a veces por el esposo, cuando la señora se niega obviamente a tener relaciones y es obligada. Y ese existe por montones, Luis, porque el señor todavía quiere tener relaciones sexuales y la señora cerró su vida para esa situación y es obligada. Y ese es un maltrato enorme, enorme, de unas tasas de estadística grandísimas. Y puede ser mayor, pero la gente no habla de este tipo de maltrato. Entonces, ¿por qué hay que exponer esto, Luis? Porque los hijos, como es nuestra invitación, somos los responsables de velar por el bienestar de nuestros papás, ¿sí? Entonces hay un tipo de maltrato que es el pasivo, el activo y el negligente, ¿sí? El pasivo es cuando yo no me entero de que esto está pasando al interior de mi casa. Ese es el pasivo. El activo es cuando yo hago parte de ese maltrato, ¿sí? Y el negligente es cuando yo me doy cuenta que eso está pasando y no hago nada por eso. Claro. O sea, ese es negligente. Cuando yo sé que mi papá le pega a mi mamá y prefiero no ir a la casa para no darme cuenta de lo que está sucediendo. Y eso tiene condenas. Eso tiene condenas. O sea, cuando un vecino puede llamar y decir, mire, la señora enseguida está siendo maltratada por el hijo, que así debemos actuar, así deberíamos actuar, pues obviamente suceden cosas a favor, ¿sí? O suceden cosas a favor de ellos. Este problema es muy grande, Luis, o sea, es un problema de mucho porcentaje. Mm, las personas no lo evidencian, como le decía, porque temen tener represalias por parte del maltratador. Pero sí. Quedas triste con la información. No, fíjate que es que yo te comenté que tú y yo vamos a estar conectados por Zoom, pero hay comentarios Sí, en cuenta, redes ¿qué comentarios sociales. hay? Dilos, qué Por rico para ejemplo, María saludarlos. Cristina Mota, que es una amiga que tenemos en Brasil, ella primero que nada saludó y dijo buenos días, Mariela y Trejo, buenos días. María Cristina Mota otra vez dijo, escribe, también tuve el privilegio de cuidar a mis padres. Ah, qué bella, un saludo muy especial, qué rico. Esos son bendiciones por montones. Sí. Y aquí está, ya hizo su aparición mi mamá, Emi Hot. Muchas Ay, gracias por tratar este tema, es muy interesante. ay, qué bella, un abrazo, qué rico. Ma Rodríguez desde Guanajuato escribe excelente tema. Ah, qué bien, un saludo muy especial. María Cristina Mota vuelve a escribir, dice, ¿cree que se ponen en práctica leyes que protegen a las personas mayores? Le contesto de una vez. Por favor. Gracias por esa pregunta. Los países tienen sus políticas y sus leyes, pero está en nosotros el accionarlas. ¿Sí? Porque el gobierno, ellos se reúnen y hacen congresos y hacen una cantidad de cosas y instauran leyes. Las leyes no funcionan por sí solas, sino es el individuo que las acciona. Por eso es tan importante tocar esto, porque si yo me entero de que mi vecino está maltratado y callo, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley cuando una mujer es maltratada y si la persona es anciana?
Con toda seguridad ustedes pueden escuchar gritos hoy en una casa y mañana salir con su hijo abrazados, porque la señora no tiene más nada que hacer. Somos las personas quienes actuamos, somos nosotros quienes debemos velar. Las leyes están. Claro. Y sí, tiene que empezar por uno tiene que actuar, punto, uno, Nada. para uno mismo y para los demás, sean familiares o no, uno tiene que actuar y tan no queda de otra, así que pues hacer las cosas que nos toca hacer, más allá de leyes o no leyes, aquí hay una responsabilidad moral que tenemos, Esa es la con responsabilidad familiares, moral. con familiares y con terceros, sin duda. Sí, además porque es que al interior de las viviendas hay mucha tensión. Entonces, por ejemplo, está la familia que tiene 2 hijos y uno siempre de hijo cree que quieren más al hermano. ¿Por qué? No sé, somos tan celosos que toda la vida hemos creído que la mamá ama más al otro por manifestaciones, por situaciones, bueno, por lo que sea. Y nunca, Luis, nunca matamos ese niño que ya no existe. Y seguimos cargando toda la vida con esas situaciones, con ese niño interior que creyó que él no era querido por su mamá y cuando somos grandes ese niño sale en cualquier reunión familiar. Ese niño brota en cualquier momento a pelear, a discutir porque le sirvió más comida al del frente, en fin, cualquier cosa. Ese niño interior es que empieza a hacer daño. ¿Sí? Y si nosotros no entendemos que al nivel de la familia yo también debo proteger a mi mamá por una responsabilidad moral, uno sabe quién es su hermano, Luis, uno sabe quién es su familia, uno sabe que cuando es el Día de la Madre y nos vamos a reunir, uy, viene tal persona, ay, se va a dañar el ambiente, pues yo tengo que estar ahí para proteger a mi mamá o a mi papá. Yo tengo que ser parte y decir, a ver, aquí tú no vienes a tratar mal a mi madre, porque ella es hoy mi responsabilidad moral. ¿Sí? Hay fiestas que terminan en tragedia, porque Sí. no, como hijos no asumimos un rol de hijo, sino que seguimos siendo ese niño que los papás tienen que consentir. Entonces, aquí hay que cambiar el rol, a veces volvernos papás de nuestros papás. En el caso de Luis, Sí. no porque tiene una mamá lúcida conectada a internet viendo esta conferencia, hermosa, pero muchas situaciones no son así, Luis, ¿sí? Tenemos que volvernos papás de nuestros papás, qué rico amarlos, qué rico llevarlos como me tocó a mí hasta el final de sus días y hoy estar libres de culpas y de todo, ¿no? Y hay que entender también dentro de las enfermedades que pueden tener los adultos mayores, que a veces se vuelven malhumorados, que a veces se quejan demasiado, porque pues les duele o se cansan, en fin, o están aburridos. Y, y hay que, escuché una frase hace tiempo que decía, no te ofendas por un maltrato. Quien está hablando no es tu familiar, es la enfermedad o es la Así es, condición. así es. Y eso hay que entenderlo. Estamos hablando desde la enfermedad o de la condición que estamos padeciendo y no es que esté hablando la persona, mi familiar, que fue de quien me dio la vida o con quien, en fin, lo que sea. No, es su estado, por lo que está pasando, ¿no? Claro, por eso hay que conocer muy bien a los papás, por eso a veces uno le pregunta al hijo, bueno, ¿y su papá qué le gusta hacer? No, nada, dormir. Tal vez el dormir es porque no tiene con quién conversar. Sí, claro. Tal vez el dormir es porque no tiene un hijo que lo lleve a ver el partido de fútbol de su equipo favorito. ¿Qué tal los hijos llegando a casa a preparar los alimentos con la mamá? ¿Sí? Pero no el día de la madre, porque es que ese es otro tema que yo también siempre refuerzo y es, esto no es llegar a la casa el día de la madre con 4 o 5 hijos, con la esposa y un montón de gente para que mi mamá me atienda. Entonces ya la señora se puso de mal humor. Sí, claro. Pero los hijos tenemos que encontrar nuestro rol en la familia y sentarnos y hablar con los hermanos y decirle a los hermanos, oye, mira, yo veo que mi papá va así, yo veo que mi mamá va así, yo creo que mi mamá necesita esto, ¿sí? Y hay que encontrar quién es el líder en la familia, porque la familia es como una empresa, hay alguien que lidera. Pero si el líder empieza a llamar a los hermanos, tenemos reunión para hablar de mis papás, oye, ¿y este qué se cree? Que porque es la que tiene más plata
entonces nos va a mandar, o sea, empieza a salir ese niño interior del que hablaba ahora, a no dejarse gobernar de sus hermanos, ¿sí? Entonces empezamos una cantidad de situaciones a nivel familiar donde se puede solucionar con un rol. Bueno, yo voy a liderar esto. ¿Por qué? Porque tengo una autoridad moral, porque yo fui la más cercana a mis padres y yo voy a hacer esta responsabilidad con ellos. Voy a ver cómo están, ¿quién va al médico? Tú acompaña a mis papás al médico, tú eres el que reclama la medicina. Bueno, vamos a repartirnos el calendario. Yo vengo el Día de la Madre, tú vienes en Navidad, tú vienes a Año Nuevo, pero siempre vamos a acompañar a nuestros papás. Pero nos vamos todos en una sola fecha y el resto del año, ¿qué? ¿Sí? Entonces volvemos. ¿Por qué está amargada mi mamá? Porque la dejaron sola. Sí. Porque es muy duro, Luis, haber tenido 5 o 6 hijos y hoy mirar y con quién estoy, con mi soledad. Ahora, otra situación que viven las personas mayores es que los hijos llegan a la casa a contar los problemas. No, mami, no tengo con qué pagar esto. No, se me dañó el techo de la casa y necesito plata. No, o sea, una cantidad de cosas. ¿Y qué hace un papá? Pues tratar de solucionar con sus pocas posibilidades cuando puede, pero cuando no puede, entonces los hijos no vuelven porque no hay un dinero económico que me esté proveyendo mi papá, entonces no vuelvo. Entonces, es una relación de interés, por eso la responsabilidad de los hijos es moral. Nosotros no tenemos que esperar, porque eso también pasa, Luis. Los hijos que van y le dicen, venga, deme mi parte de herencia. Es así, eso pasa mucho. Deme lo que me corresponde como hijo. Es así, esa para mí ha sido, me la he encontrado varias veces. Em, no entendemos que nosotros no heredamos hasta que el papá o la mamá no viva, no antes, porque lo que Luis haya conseguido en su vida con su trabajo es para Luis. Y solo sus hijos tienen derecho cuando ya Luis no esté, no antes. Entonces, una recomendación a los papás, ese tema no lo toquen con los hijos. No permitan que sus hijos vayan a manipular lo que ustedes han trabajado toda la vida. Eso es el día que pase, ese día pasará. Porque somos muy interesados, ¿no? Los hijos somos bien interesados en, te ayudo si me vas a dejar algo. Bueno, ¿Cómo, y, señor. cómo abordamos desde ya los que estamos en esta etapa de tercera edad con los hijos este tema de, oye, me falta esto de ti, no me falta no necesariamente en lo económico, sino en la convivencia, en el trato, en la cercanía, en la atención a lo que puedo yo necesitar y me puede pasar? ¿Cómo le decimos a un hijo, oye, me falta esto de ti? Bueno, Luis, esa pregunta que es muy importante, yo te diría que es más un tema de empatía desde los hijos hacia los padres. Por eso hay que crear cultura, porque no les podemos exigir a los papás que libremente se sienten a hablar. Cuando en la época en que eran jóvenes, eso no se hablaba. Recuerda que la cultura ha cambiado y que antes los papás tenían mucho trabajo de campo, no era tan rural como es ahora la vida, entonces eran una forma de vivir diferente. Ahora somos los hijos que podemos decir que tenemos más educación, más preparación académica inclusive, quienes debemos, desde un término que se conoce como empatía, transformar la forma en que vemos a nuestros papás. Nuestros papás no son nuestros proveedores, pero hay que crear cultura y para eso este tipo de actividades, de conferencias, para eso tenemos que sensibilizar a una sociedad, para eso hay que educar a los niños, Luis. Hay que permitir que los hijos, que los niños compartan con los abuelos, porque si yo limito a que mis hijos no compartan con los abuelos, muy seguramente cuando yo sea anciano, mis hijos no van a querer compartir conmigo, porque no creé un vínculo, un lazo hacia las personas mayores, ¿sí? Y las personas mayores son hermosas, de verdad, o sea, cuando uno se sienta y comparte con ellos, son educados. Bueno, no faltará quien también tenga sus problemas, inclusive problemas cognitivos que los lleven a ser violentos. Pero entonces va a tener unos buenos hijos que va a acompañar ahí esas situaciones, ¿cierto?
pero que tenemos que crear cultura, tenemos que escribir más sobre eso. Tú que eres un hombre tan proactivo y tan lleno de vida, tenemos que escribir más sobre la realidad de las personas mayores. Entonces, ahora decimos que vamos a crear un sensor de movimiento para que el señor, cuando se pare de la silla, haya una alarma, por ejemplo. Ese sensor no debería existir si hay un grupo familiar unido. Sí, hay un grupo familiar que tiene que acompañar, porque cuando a mí me ofrecen ese sensor, yo digo, seguimos en soledad. Seguimos en soledad. Y hay un término que se llama soledad no consentida. La soledad no consentida es la soledad mía cuando yo quisiera vivir con mi hija, cuando yo no quiero vivir solo, pero me tocó porque nadie vive conmigo. Entonces, las personas mayores, ¿qué tienen que hacer? También un poquito de cambios hasta donde les da sus alcances, cambios, porque también a veces nos volvemos necios, también a veces nos volvemos incisivos, también a veces nos volvemos problemáticos. Y también tenemos que entregarle a los hijos una lección enorme que es la del perdón, ¿sí? Porque vamos cargando, como les decía ahora, vamos cargando cosas, no perdonamos, no damos la vuelta, no generamos otros espacios alegres, pensando también en mi propia vejez, ¿no? Acabas de decir algo hace unos minutos, algo que me parece muy importante, y es que podemos tratar de educar a los hijos y decirles hay que hacer esto y lo que sea que es más, pero no hay como el ejemplo. Ujú. El ejemplo arrasa, el ejemplo es eso, no tienes que decir nada para que con tu ejemplo pongas lo que se debe o lo que no se debe hacer. Y esto me parece interesantísimo porque a veces esta cercanía con los nietos da oportunidad a que los nietos, claro, lo traten a uno, pero da oportunidad a ver cómo los padres, sus padres, tratan a su papá. Sí, Y claro. esa va a ser la manera en la que después ese hijo, esa hija va a tratar a sus papás. Sí, Ese sí, sí. ejemplo, ese mismo ejemplo de cómo conviven es definitivamente es muy importante. Había una leccioncita que mi papá me dejó cuando yo era niña, em, que eso me marcó la vida. No sé si en México se conozca, pero se las quiero decir, se llama la manta. Em, era el niño, pues el papá estaba discutiendo con el abuelo y le dijo al niño, vaya al establo, me trae una manta con la que se cubren los caballos y se la da a su abuelo porque su abuelo se va de aquí de la casa. El niño fue al establo, trajo la manta, la partió en dos y le dio una al abuelo. Y el papá le dijo, ¿y esta? Y le dijo, la otra es para cuando yo te tenga que echar a ti de la casa. Vámonos. Sí, o sea, el niño estaba partiendo la manta porque seguramente en algún momento también lo iba a echar a él de su vida. Entonces, tenemos que entregar principios. Mira, mucho TikTok, mucho Instagram, muchas redes sociales, muchas cosas, y nos estamos olvidando de la esencia de los seres humanos, que es el compartir, es el hacer comunidad, el ayudarnos, el agradecerle a los papás lo que hicieron por nosotros, bueno o malo, porque es que nos vamos Sí. volviendo eh, los jueces de nuestros papás, y entonces le decimos, usted por qué se separó, y usted por qué me dejó, y usted, pero también cada uno trae una historia en su vida, porque tenemos que tener unas expectativas bajas de nuestros papás, porque es que también les exigimos mucho a nuestros papás. ¿Por qué no tuvo la vida perfecta? Pues porque a mi mamá le tocó trabajar, le tocó esto. Hay mujeres que criaron a sus hijos solos, bueno, no es mi caso, pero las señoras que les tocó dejar a su hija o con la vecina para poder trabajar. Ay, agradecerle a esa mamá eso que hizo tan titánico para darme estudio. Sí, pero a ver, nadie es perfecto, ¿eh? Ah, no. Nadie, nadie. Entonces, quien busque la perfección, pues está buscando algo que no existe. Claro, y además es que las familias todas tienen conflictos, Luis, todas. No conozco una sola familia que no tenga conflictos. O sea, es que no puede haberla, porque el conflicto en sí también refleja la personalidad de una familia. Hay familias que se relacionan a los gritos,
hay familias que son más tiernas, más cálidas. Entonces, cuando hay una persona que pueda cambiar esa forma de relacionamiento, normalmente están los otros hermanos atacándola. Sí, es que usted es muy interesado con mi mamá, es que claro, como usted fue el niño consentido. Entonces, esas situaciones, cuando sale uno diferente al relacionamiento que vamos teniendo, ese puede transformar una vida para una persona mayor. Recuerda, Luis, que las personas mayores pueden tener 60 años, ser diferente a una persona de 80. Las necesidades de una persona de 80 son Sí, completamente distintas a una persona de 65, ¿sí? Y sí, acuérdate claro. que ya hay gente que vive 90, 95 y 100 años. Entonces, ¿los vamos a dejar solos? ¿Los vamos a dejar que se hagan sus alimentos y vivan solos porque yo, hijo, no pude estar con él todos los días consintiéndolo? Bueno, no hay necesidad de que vivan todos los días, que esté atento a sus Sí, necesidades, claro. es el llamado de nosotros, ¿cierto? Si la persona quiere vivir sola, pues se llama soledad consentida. Yo decidí vivir sola. Ah, pero yo de hijo voy cada 8, cada 15, te llevo a cine, vamos a mercar juntos, te llevo donde tu mejor amiga, tienes cita donde el médico, aquí están tus medicamentos, ven, yo vigilo a la persona que trabaja contigo, se te dañó el baño, llamo a mi hijo y venga, ayúdeme con esto, pero no hacemos esos lazos, los dejamos solos, ¿sí? Y Sí, claro. aparecen muchas cosas más. No sé si de pronto por Claro. ahí hay más mensajes. Sí, sí, justo estoy leyendo que María Cristina Mota, a propósito que preguntó de las leyes que protegen a las personas mayores, escribe que ya se me cortó otra vez la electricidad y ya no lo puedo leer, pero decía algo Bueno, como que su comentario iba relacionado a que en Brasil no se protege a las madres. ujú. Hay que buscar es Entonces, protección a las personas mayores, o sea, realmente no como madres, no está como separado lo que nunca he visto una ley que solo cobije a las mamás. no, no debería de ser. No Sí. debe ser, no debe ser, realmente necesitamos que los proteja a ambos. ¿Sí? Y Entonces, realmente sigamos. ahí está todo lo que podemos hacer por los papás, porque es que siempre en este mensaje les decimos, basta de culpar a tu papá por tu infelicidad, ¿cierto? Normalmente uno sigue arrastrando eso y culpo a mi mamá, sí, es que yo o mi paz no la tengo porque usted fue así, porque usted me trató mal, porque los papás nos daban pao pao cuando éramos niños, es que a nosotros nos podían la psicóloga de nosotros era una correa, Luis. Sí. Oye, se decía que nos alineaban los chakras con la chancla, ¿no? Sí, con la chancla voladora. Esa chancla tenía muy buena puntería, las mamás le daban al hijo que la estaba haciendo. Oye, ¿tú sabes cuál fue el primer dron que existió en el mundo? No, esa no me la había imaginado, una chancla. O no sé si así se llame, no es la chancla. No sé si ubicas le llamamos nosotros borrador, una pieza rectangular con la que Ajá, los maestros borraban la tiza sí, de la pizarra. de la pizarra. Ese también, si te portabas más, ahí iba el borrador a la cabeza de uno. Ese es el primer dron que Sí, existió. claro, así es. Y si miras así, con la mamá también, uno se manejaba mal y la mamá tenga. Ahora, si usted hace eso, pues el niño crece frustrado, No, ya te demandan, eres un maltratador, en fin. Digo, maltratador. ciertamente hay otras maneras de hacer las cosas. Eso me queda muy No, claro, que claro, hay vamos otras maneras de aprendiendo. hacer las cosas. Sí, hemos ido, pero mira, hemos aprendido a tratar a nuestros niños. Y eso nos Sí. costó, fueron varias generaciones trabajando en el tema de los derechos del niño, los temas de el niño no se maltrata así, en el colegio no se puede pegar, porque es que aún un profesor le podía pegar. Ahora un profesor no puede tocar un niño. Oye, yo recuerdo que mis papás, cuando iban a mi colegio, cuando yo estaba niño, decían, lo que diga el maestro es como que lo digo yo. Punto. Así es, El maestro tenía autoridad, hoy no autoridad. tiene ninguna autoridad, ninguna. Es Sí, más pero fácil que el alumno acuse al maestro de algo a que el maestro acuse al alumno de algo. yo te digo que eso también va a traer y está trayendo muchas crisis a nivel del respeto, de los valores. Porque Claro, es que cuando uno lo criaban con que el maestro era autoridad, cuando uno se iba a trabajar,
su jefe es autoridad y entonces uno va con unos elementos muy importantes para su vida laboral, familiar y todo. Pero cuando mira cómo un niño ahora se enfrenta a un policía. Sí, claro. Yo estoy segura que tú no te enfrentarías a un policía. Yo no me enfrentaría a un policía. Para mí un policía Así es. es todo el respeto, o un médico, para uno el médico, o un alcalde. Entonces, mira, Luis, eso es lo que no podemos dejar que se pierda. Esa herencia que esos papás que hoy son ancianos, ellos eso no lo entregaron. Por ejemplo, nada más eso, lo que es el respeto. De verdad, para uno, el alcalde era autoridad, el médico, el maestro, uno le hacía toda la venia a un sacerdote, Ah, sí. ¿sí? Porque para uno, ellos son autoridad y ahora no respetamos, ahora un niño no le da nada a respetar y respetar a cualquier persona porque le hace un llamado. Entonces, mira que sí necesitamos a los mayores. O sea, lo que quiero llevar esta conversación es cuán valiosos son ellos. ¿Cómo vale darte una persona mayor? ¿Sí? Entonces, Claro. tenemos que superar los conflictos con ellos. A los hijos, que esta invitación era a los hijos, superen esos conflictos. Si tu papá está en una cama y está enfermo, ay, qué rico ese perdón. Qué rico que ese papá sienta que está enfermo y que ese hijo con el que tuvo tanto conflicto fue capaz de decirle, oye, papá, te perdono, no hay nada, no quiero que sufras por mí. Ay, eso es maravilloso. Sí, claro. El Claro. tiempo no va a regresar, dime. No, no, no. Y es que, a ver, cuando uno se convirtió en padre, no había, el hijo no venía con instructivo. Entonces, uno actuó con lo que tenía, uno con la enseñanza de sus padres, el ejemplo de sus padres, el ejemplo de sus abuelos, y con lo que uno le hacía sentido que esto debía de ser de tal o de cual manera, ¿no? Entonces, actuabas con lo que había. Hoy los hijos de hoy, nuestros hijos, que además ya son padres, actúan con lo que hay, y lo que hoy tienen es muy distinto a lo que había. Bueno, está Claro, bien, hoy eso es es lo que distinto. necesitamos identificar, porque ahí es donde se vuelve una responsabilidad moral. O sea, ellos tenían eso. Ellos a su vez venían de otros padres con menos elementos, ¿sí? Sí, Pero nosotros que tenemos esta tecnología que nos permite leer, hablar de reflexiones, de perdón, de liberación, de sanación, que eso ya es popular, pues pongámoslo en práctica con nuestros papás. Y ahí nos llega la responsabilidad económica y es, hombre, pues si mi papá necesita que yo le ayude con su casa, venga, yo lo ayudo. Si mi papá está enfermo y yo debo comprarle los medicamentos, pues venga, yo se los compro, es que es mi papá. Entonces, cuando yo entendí la responsabilidad moral, la responsabilidad económica aparece también, porque es que a veces los hijos no les llevan un pan a sus papás. sí. No se los llevan, Luis. ¿Por qué? Ah, no, porque él fue un tacaño, porque él a mí no me dio unos tenis que yo quería cuando yo tenía 10 años, entonces yo tampoco le doy nada, por una cantidad de cosas y no sanamos. Y lo peor de esto, Luis, para que también cerremos con esos últimos momentos de la vida, es que no hay otra forma de devolver el tiempo. Cuando el papá o la mamá se van, queda gente llorando el resto de su vida. Sí, ¿Y qué es sí, mejor? Sanar, pedir perdón, dar el perdón y que yo me libere de una cantidad de cosas para la ida de esa mamá, para la ida de ese papá, o quedarme sí. toda la vida llorando en una tumba. Y uno ve hijos que el día del sepelio se tiran sobre un ataúd, se dan golpes de pecho. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no hice? Pues, ¿por qué no hizo? ¿Por qué no cogió el teléfono y le hablé a mamá? Usted y yo hemos tenido muchos problemas, pero vea, le perdono todo lo que haya pasado, porque hoy Sí. soy una persona nueva. Y a veces, Janet, ni siquiera es perdonar, o sea, sencillamente, oye, no tengo ganas de estar de malas. No sé si te hice o me hiciste, o quién hizo más o quién hizo menos, no son competencias, pero no tengo ganas de seguir peleando. Ya, eso es lo que necesita. Así, Punto. ¿no? Oye, ya recuperé la señal aquí de la computadora. Bueno,
me gustaría leer los Dale, mensajes claro. que hay, porque antes de que los vuelva a borrar. Claro, dale, Amparo dale, qué Kemeit rico. escribe, siempre nos dicen que nos debemos preparar para la vejez y no convertirnos en una carga para los hijos, pero muchas veces lo que hace falta es amor, atención, cuidados, más que dinero. Pero lo que Perfecto. dijiste, Luis, es básico. El ejemplo arrasa. Como hayas tratado a los padres, te tratarán a ti. Tema difícil, pero necesario. Muchas gracias. Perfecto, qué rico. Un saludo bien especial, de verdad que eso es lo que queremos. Sí, gracias, Amparo. María Cristina Mota escribe, muchas gracias, don Luis y Lidia Janet. Un tema que hay que cuestionar, pero ya no puedo estar aquí. Veré el resto en YouTube. Chao. ¡Ah, qué bella! Sí, pues sí, de repente tenemos que hacer, dar la salida, ¿no? Entonces, a ver, sí es cierto, el tema da para mucho y da sobre todo para concientizarnos. O sea, limen las perezas. Yo creo que sería lo primero, limen las perezas, denle el espacio y el tiempo que requieren los mayores y tengan la prudencia de aceptarlos como hoy son, Nada más. porque hoy son así y a lo mejor no nos gustan algunas cosas, pero pues hoy son. No, es que uno, ¿cómo le parece que uno acepta tan fácil el amigo? Y los amigos no son iguales a uno. Y los amigos no le dieron a uno educación, ni No. comida, ni nada, ni estuvieron con uno en esas noches de fiebres. Pero uno a los papás no los acepta. Si el papá habla duro, ay, es que usted porque, si estornuda duro, usted porque estornuda así. Si la mamá se quiere organizar bonita, usted todo. O sea, de verdad que es muy complicado. Es muy complicado la relación que como hijos tenemos. Somos muy exigentes. Si la mamá se equivoca con algo, uy, no, eso, si los hijos se ríen de sus papás por los errores, o sea, se burlan porque se equivocaron, porque quisieron poner un canal y pusieron otro y juá, juá, juá. No, mira el daño que le hacemos a nuestros papás y no los perdonamos. Y entonces empezamos a sacar tantos recuerdos y decimos, ¿por qué hiciste esto? No, basta ya, basta de culpar a tus papás. Toma el control de tu vida, ya no eres un niño, ya, cancela ese niño interior, dile a ese niño interior, no te quiero ver, vete, ya, yo quiero tener una relación nueva con mi mamá. Ya los zapatos que no me dieron, la muñeca que no me dieron cuando yo estaba pequeño, ya no me la van a poder dar. Hoy soy yo el que voy a velar por ti, mamá, por ti, papá. Dejamos que la esposa le diga al hijo, usted aquí no me traiga a esa señora. Mire, de verdad, esa es otra situación difícil que ven las personas mayores. Los esposos o las esposas alejamos a los hijos de los papás. No deberíamos permitir. Mira, es tan importante el amor por los papás, Luis. Te voy a poner la magnitud. Yo soy cristiana, te voy a decir la magnitud de los hijos, que es el cuarto mandamiento. Cuarto. ¿Y sabes qué? Está después de 3 mandamientos que van con Dios. O sea, los 3 primeros son de Dios, amarlo a Él, no jurar su santo nombre, participar en acciones, todo lo que tenga que ver con Él. Y el cuarto es honrar a padre y madre. Imagínate, de ese tamaño es la responsabilidad que tenemos con nuestros padres. El quinto no es honrar a los hijos, no. No. No, ese no está ahí en los 10. No. Entonces, es una responsabilidad delegada por Dios. No es que yo no me estoy inventando esto, yo no me inventé la Biblia. Es una responsabilidad que tenemos de velar por el bienestar de nuestros papás. Eso es. Y es responsabilidad moral y económica, moral, de acompañamiento, de escucharlo. Para pues concluir, te voy a decir, yo enterré a mis 2 padres, yo fui muy buena hija, de eso muchas personas dan fe, por eso estoy aquí hablándole a los hijos y enterrarlos a ellos sin tener una deuda es lo mejor que le puede pasar a uno. Verlos a la cara, verlos, yo a mi madre la pude acompañar hasta su último suspiro. Y después la doctora me decía, ¿usted tomó algo? Yo le decía, nada, estoy bien, porque la cuidé 18 años y ya se tenía que ir. Y yo no siento
ni lástima, ni pena, ni estoy contando esto para que digan pobrecita, porque no, yo no quiero eso. Yo quiero que los hijos cambien la forma de relacionarse con los papás y los vean, los disfruten, los besen, los abracen, escuchen sus historias, sepan que son valiosos, que dejen que sus hijos compartan con los abuelos y que los ayuden a buen vivir o bien morir, cualquiera de las dos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, claro. Ah, qué bonito eso de dejarlos ir no teniendo deudas. Ay, sí, sí, es que eso es muy triste que, ay, porque no le di un viaje, el viaje que el papá quería, ay, vamos al viaje, que es que a mi papá le gusta, en Colombia es la natilla, y mi papá empezaba desde octubre, pues ahí se consigue el maíz y bueno, se hace todo el proceso para la natilla. Mi papá en octubre estaba empezando, no, y aquí yo no veo movimiento de maíz, para decirme que tenía que hacer esa natilla en diciembre porque si no, él no hubiera respirado. Entonces, ay, yo trataba de vestirlo con una chompa, fue el último regalo, la última Navidad, yo soñaba verlo con una chompa para el invierno y hasta que no se la compré bien linda y yo lo veía hermoso. Ay, esos son mis recuerdos de verlo. Yo le arreglaba las uñas, le cortaba el cabello, yo qué no hacía por él. Y con mi madre, pues ni se diga, tenía Alzheimer, imagínate, ya cuando murió ya ni hablaba, pero no la dejé postrar. Entonces se puede. Y sabes que lo peor de todo, Luis, fui sola. A mí mis hermanos, cada uno por su lado. Entonces yo dije, no, esto hay que cambiarlo. Todo lo que te he contado, yo viví muchas cosas de esas. Esto hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Hablando de este tema. Hablando, por supuesto, de un tema que no queremos hablar, pero que El tema, tenemos que no, hacerlo, nos toca. sí, Nos toca hacerlo, ¿no? Aquí está escribiendo también Marieli Trejo. Muchas gracias, muy interesante tema. Hay mucho que aprender como hijos. Espérame, ya se me movió. Hay mucho que aprender como hijos y padres. Bendito Dios, en esta familia existe el respeto. Saludos, escribe Marieli Trejo. qué bonito. También agrega, yo no entendía por qué no llorar por el deceso de mis padres, hasta después lo entendí. Es como tú dices, porque no tuve deudas con ellos, los vi hasta el final. Sí, muy bien, así es. Qué bonito. Y también Isabel Gómez Avendaño escribe, muchísimas gracias Luis, muy interesante el tema, me encantó, triste realidad lo de la manta, y como dices, hay que inculcar el ejemplo, el respeto. Pues sí, Así es. es que es cierto. Fíjate que, y esto lo digo a propósito de los maestros, aquí no hablo de padres, sino de los maestros. Los maestros hoy tienen, bueno, siempre han tenido la responsabilidad de la enseñanza de los hijos, no de la educación, está mal Ujú, dicho. Les ujú. educa en la casa, y yo creo que se educa en la Sí, casa, así es. pero tienen la responsabilidad de la enseñanza. Y resulta que no tienen ninguna autoridad. Ujú. Entonces, no, para mí, no me cabe en la cabeza que tengan una responsabilidad sin tener una autoridad. Sin tener la otra. O sea, el niño puede hablar por el celular, puede Sí, maltratar al profesor, puede hacer lo que ajá, quiera. No, por Dios, o sea, a ver, es sí, que sí, sí, sí. esas competencias, de verdad que esto es un tema grande, luego lo podemos tocar. Yo creo que hay que dar unos temas en el aire muy interesantes. Y lo que decía también la persona que escribió, no quiero decir que uno no llore a los papás, o sea, no quiere decir que si ustedes ven a alguien en un sepelio llorando es porque tiene deudas, no. Lo que le quiero decir es que en esos momentos, eso también nos da para otro tema, Luis, que es el Sí. luto, que es el manejo del duelo. Eh, no quiere decir que el día del sepelio uno no llore, no. Todos manifestamos de formas diferentes, ¿sí? Yo recuerdo el día del sepelio de mis padres, pues yo lloré mucho, claro, porque pues era el día donde estaba diciendo adiós. Pero cuando me refiero a seguir llorando a lo largo de la vida, cuando a veces ni siquiera somos capaces de manifestar ese amor por esa persona que ya se fue. Entonces seguimos cargando una cantidad de cosas que yo siempre digo que es como la basura, ¿no? Que la basura, que es el odio, el rencor, todos esos sentimientos malos para mí son basura. Y qué rico llenar mi casa de cosas bonitas y llenarle la casa a mis papás de cosas bonitas y tener recuerdos maravillosos.
Ustedes que son de México y que aman tanto al Chavo, el Chavo nos da una lección muy bonita y es que cuando alguien le pega un golpe o uno se cae y uno después se acuerda de ese golpe, uno siente ese dolor, ¿cierto? Pero que cuando a uno le hace algo o le entregan un regalo bonito y uno después se acuerda en otra época de ese día, de ese regalo que le dieron bonito, pues uno le da alegría. Entonces, ¿que uno qué quiere cargar en la vida? ¿Los golpes o las cosas bonitas? Pues el momento bonito, el momento en que nació mi hija, el momento en que me casé, el momento en que... Qué rico esas cosas que son las bonitas, las que me dan alegría. El resto son basura. Sí, Yo no claro. quiero llenar mi casa de basura, mi corazón no lo quiero llenar de basura, me libero de esa basura. ¿Y cómo? Perdono y hago a un lado. Y hay muchas cosas, no solo a los papás, uno en la vida tiene que perdonar muchas personas que en la vida le hacen daño y uno da la vuelta, perdona, saca toda esa basura y se recarga de las bonitas. Así hay que hacer con los papás. Y eso Tal es cual. un ejemplo para otras generaciones. Hay un momento muy feo, Luis, que los hijos hablan mal de los papás. Ay, me parece terrible cuando uno se sienta con alguien y habla mal de los papás. Eso dice tanto de una persona. Dice tanto de la gente que habla mal de los papás. Sí. Así se hayan equivocado. Es que uno no es nadie para juzgarlos a ellos. Ese era nuestro tema para hablártelo. Oye, y nos va a tocar llegar a esa edad y estaremos en esa misma posición. ¿Y qué van a pensar nuestros hijos de nosotros, no? ¿Lo Sí, mismo? sí, así es. Así es. No, va a ser muy complicado, Luis, porque lo que se viene en las generaciones futuras es muy complicado. Sí. De verdad que es muy triste ver cómo lo que nuestros papás trabajaron tanto y la urbanidad, la decencia, la honorabilidad, todo eso lo trabajaron. Mi papá era un hombre muy pegado de los valores de las personas. Y cuando yo se lo entrego a mi hija, a veces mi hija sale a la calle y se encuentra con otras situaciones y yo le digo, no, hija, ellos están equivocados. O sea, nosotros no podemos perder un legado que viene de mi papá, Claro, sí, pero claro. tenemos que recomponer la sociedad. Yo pienso que hay que recomponerla Desde la casa, desde la casa. y desde los hijos y con los nietos igual, pues hay que lo que uno pueda Mm, aportar sin contravenir sí, las directrices de los hijos, pero uno tiene que aportar también con este ejemplo. Y qué bonito. Pues mm, hablaste tú de regalo, Janet, y nos acabas de dar un regalo muy grande con esta charla, con estos conceptos, sí, con son este abrir consejos. los ojos a lo mejor para algo que teníamos por ahí como que sí hay que hacerlo, pero no damos el paso para llevarlo adelante. Yo creo que esto tenemos que continuar. Yolanda Delgado nos escribe, bueno, María Letrejo primero dice, así es, desde la casa. Pues sí. Y luego Yolanda Delgado escribe, tema polémico, a mí me parte el alma ver los abuelos criando nietos y es triste Mm, que les quiten su tiempo. Ese es mi pensar y si se trata, y sí, tratar de no darles problemas, pero los hijos, debemos saber que no hay razón para abandonarlos, la pertenencia es lo único valioso para un adulto mayor. Ay, sí, pertenencia, mira, ese término es demasiado importante. Mira, yo sé que ahora hay un auge de los hogares y las unidades residenciales para ancianos, para personas mayores. Listo, hay hijos que tienen con qué pagar una unidad súper costosa, cuidadora y demás. Bueno, perfecto. Pero es que hay unas unidades residenciales muy tristes para ellos. Y ellos saben que, como lo dice la persona que nos escribió ahí, no Yolanda. pertenece, Yolanda, como dice Yolanda, no le pertenece. Hay unidades inclusive que hasta la ropa, hoy se la pone una persona y luego se la pone otro y luego se la pone otro. Ni siquiera la ropa le pertenece. Entonces, pues queremos eso para nuestros papás. Realmente seremos felices acostándonos a dormir sabiendo que los papás están por allá solitos sufriendo. Seremos capaces de ir a un restaurante y recibir una comida deliciosa y no ser capaz de pensar en esa mamá y en ese papá que me dio la vida y que si yo estoy sentada ahí es porque la vida me la pusieron ellos.
Entonces, pues, qué rico que podamos llegarle con esto a la gente y decirle a las personas, todo depende de como tú lo quieras ver, amor, odio, eh, basura, cosas bonitas, no sé cómo quieras ver los términos. Y pues yo he tratado esto con todo respeto porque sé que es un problema grande. A veces hay que buscar ayuda profesional, pues búscala. Si sientes que no puedes Claro, perdonar a tus papás, busca claro. una ayuda profesional. Como cuando uno tiene problemas con la esposa o con el esposo, entonces uno va y busca un psicólogo. Entonces busquemos un psicólogo que me ayude a sanar y hagámosle la vida feliz a las personas mayores. Y más que Ante se la son muy... duda, pide ayuda. Claro, exacto. ¿Cómo Sí, lo sí, hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo los perdono? Eso era lo claro. que queríamos hablar, dejarle este mensaje a la gente que lo bonito de la pandemia, lo triste de la pandemia fueron todas las idas, ¿no? Pero lo bonito de la pandemia también fue encontrar que las personas mayores estaban muy solas y que necesitan abrazos, amigos, visitas, llamadas, nietos, a veces bulla, que necesitan a veces que les desordenemos un poquito la vida con los niños llegando a casa. Ah, es que yo no los llevo porque los regaña. ¿Qué importa? Déjelos que los regañes. Eso le hace bien a los dos, a la mamá y a la abuela y al niño. Es que dicen por ahí distancia social, no creo que sea distancia social, es distancia física, pero Física, sí. social, aquí nos estamos comunicando, ¿eh? Y tú estás Perfecto. en Qué buen Tampa y esto está mensaje. llegando a Brasil y está llegando a otros Ujú. lugares, entonces, no, ese distanciamiento social se puede dar incluso por estos medios, se puede Claro. evitar por estos medios. Y este tema lo hemos hablado y también a las personas que necesiten que toquemos el tema. Ya aquí estoy, Luis tiene mi teléfono, me pueden llamar, o sea, podemos tocar este tema de una forma así respetuosa con las familias. Yo hago el acompañamiento familiar, yo hago asistencia familiar en las familias donde hay conflicto. Normalmente me llaman, yo me conecto, pues antes de la pandemia, pues iba presencialmente a hacer un diagnóstico de la familia. Ahora lo hago pues vía Zoom, precisamente para hablar de eso, para liberarlos. Y lo hago desde el lado de, soy yo una persona como ustedes, que vivió lo mismo seguramente, pero que yo quise transformar la vida de mis papás, ¿sí? Era mi intención de que ellos estuvieran bien. Yo soy economista, vengo trabajando por las personas mayores, pero mi vocación me ha llevado a eso, a que veamos a los papás diferentes. Eso es lo que queremos. Claro, fíjate que Mariela Trejo escribe aquí algo que nos da pie para una charla en específico sobre este tema. Dice, no existe nada más bello que perdonar y perdonarte. Es sanación, es Así sanador. es sanador, es enormemente sanador. Perdonar, o sea, perdonar los errores de los papás, sí que es bonito. ¡Ja! Eso es espectacular. Bueno, perdonar para todos lados, porque puede A ser todo papás, lado. hijos, hermanos, tíos, Sí, amigos, vecinos, del trabajo, compañeros. sí. Perdonar para todos lados, ¿no? Tenemos que hacerla, tú me dirás cuándo hacemos una charla de cómo se empieza a perdonar. ¿Cómo puedo empezar yo Sobre a el liberarme? perdón. Vamos Sí, a hacerlo. Entrando el año, ¿qué te parece? sí, no, yo quedo atenta a tu llamada, siempre dispuesta, cuando quieras. Si necesitamos apoyo de algún profesional, traemos gente. Podemos hablar de Alzheimer, podemos hablar de cuidados, podemos hablar de muchos temas que se necesitan abordar de verdad para transformarles la sociedad a ellos. Buenísimo. Janet, gracias. Gracias muy. El tema da para más. Aquí nos podemos Sí, seguir toda la mañana aquí nos platicando, podemos pero bueno, quedar. para también darle oportunidad a la gente y respetando su tiempo, te Sí, agradezco mucho. Sí, hemos de hacer una nueva cita con otro tema tan perfecto. interesante como los que acabamos de ventilar aquí. Gracias, gracias a las personas que se conectaron y los que comentaron el tema que tenía que ver con esto del cuidado de los Así es. adultos mayores. Muchas gracias y los espero. Por esta ocasión los espero el jueves. Resulta que la semana pasada, por estar fuera de casa, estar de paseo en casa de uno de mis hijos, ahí me conecté a Zoom y resulta que no sé en qué artes no pude configurar la retransmisión a redes sociales. Es decir, sí estábamos las dos personas conectados, Cristel
y yo estamos conectados, pero nunca puedo configurar para pasar lo que ahorita está sucediendo en redes sociales. Entonces la cancelé y la vamos a hacer este jueves. Y vamos a hablar aquí de los dolores. ¿Qué te parece? Los dolores corporales, ¿no? Entonces, que ese es otro tema en la tercera edad y a lo mejor desde antes, ¿no? Pero vamos a hablar el jueves. Por esta ocasión sí hacemos charla el jueves. Los espero a las 10 de la mañana. Gracias, Janet, te mando un abrazo. Un Gracias, abrazo para Luis todos. Basilio. Gracias por la invitación. Quedo atenta siempre. Que Dios los bendiga. Gracias, Mariela y Trejo escribe, gracias. Alicia Villegas Arispe, gracias. Isabel Gómez Avendaño, gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Que tengan todos un excelente Que día. Dios los bendiga. Gracias por la invitación. Gracias, Janet.